La Hora de la Verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 18 de febrero de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El presidente Duque terminó su gira por los Estados Unidos, su visita a los Estados Unidos, con una brillante intervención ante la OEA, proponiendo el gran tema que hay que proponer, que es la democracia en América y la manera como no es tolerable un régimen tiránico y despótico como el de Venezuela. Los bandidos de Maduro son castigados en los Estados Unidos y en Suiza también. Y en Suiza les congelaron las cuentas. Lamentablemente no nos dicen con cuántos depósitos o con cuánto saldo en ellas. Pero Diosdado Cabello, entre los que sufren esta decisión de Suiza, lo que quiere decir que tiene su cuentica en Suiza, el señor Diosdado Cabello. La ayuda humanitaria está lista en muchos lugares, más países están sumando a entregar ayuda humanitaria. Hay centros de acopio en Miami, en Curazao, en Cúcuta, por supuesto. Vamos a ver si Maduro se obstina en no dejar entrar la ayuda humanitaria. Nosotros sostenemos, como ustedes podrán leerlo en las dos orillas, que el hambre es una estrategia de los tiranos. Un pueblo con hambre no protesta, porque el que protesta no come. Esa es una técnica, una estrategia de opresión que en el siglo pasado desarrolló muy bien el padre de todos estos sinvergüenzas, que es Stalin. Stalin lo hizo así en los años 30. En Ucrania mató 6 millones de personas de hambre y a los demás les notificó: el que proteste se muere de hambre. El hambre como estrategia de los tiranos. Trump aprobó el presupuesto, el gobierno de los Estados Unidos no se cierra, pero lanzó una idea que ha causado mucho revuelo y que dará origen a muchas demandas que terminarán seguramente con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de ese país. Emergencia nacional para construir el muro. La mancha sobre el río Catatumbo. Nosotros nos preguntamos, ¿quién paga? ¿Cómo es posible que el ELN no responda, además de penalmente, civilmente por los daños que ha causado con las voladuras de los oleoductos? Ese es un tema que curiosamente nadie ha querido mirar en Colombia. La responsabilidad de estos sinvergüenzas. Hoy se presenta Catatumbo en la JEP a hablar, dice el diario El Tiempo, en un subtítulo de retenciones ilegales. No, señores del diario El Tiempo, eso no se llama una retención ilegal, eso se llama un secuestro. Ustedes utilizan esas palabras por ignorancia o por mala fe. Las FARC no cometen retenciones ilegales, cometen delitos de secuestro, por los que deben responder penal y civilmente. Todos esos secuestros causan un perjuicio que deben ser reparados en los procesos penales. Si la JEP no le abre espacio a las demandas civiles dentro del proceso penal, el Estado tendrá que responder por todos los secuestros que han cometido las FARC a lo largo de la historia. Y la mancha sobre el río Catatumbo. Impresionante lo que pasó en el río, y no
no se ha podido reparar el oleoducto porque llenaron de bombas los alrededores. Elecciones en España para el 28 de abril. Ya están convocadas. Vamos a ver quién gana. Parece que la estrella del momento será Vox. Emergencia ambiental en Bogotá, en Medellín. Nadie controla las chimeneas. El alcalde Peñalosa, guiado por la fobia que le tiene a los automóviles, resolvió decretar pico y placa para el fin de semana. Le acabó el fin de semana a la gente, le acabó el fin de semana al comercio, a los restaurantes, lo acabó. ¿Tiene razón? Le preguntamos. No, los automóviles son una mínima parte de la contaminación. La contaminación ambiental se le debe al servicio público de transporte y a las chimeneas que andan rodando por la ciudad sin que no haya un policía que tenga instrucciones del alcalde de pararlas. Eso es inaudito. Uno ve unas chimeneas que botan una cantidad de detritus a la atmósfera que uno dice, Dios mío, ¿cómo no las paran? ¿Cómo no las paran? Porque no hay alcalde interesado en pararlas. El fracking es la salvación de un país que no exporta. Tengamos eso presente. Cuando se esté terminando el gobierno del presidente Duque, se estarán terminando las reservas de petróleo. ¿Qué hace este país sin petróleo? Nos preguntamos. Más del 60% de las exportaciones de Colombia son exportaciones de petróleo. Si no exportamos petróleo, ¿qué vamos a hacer para mantener una balanza de pagos razonable? Está deficitaria, pero sería sencillamente catastrófica. ¿Con qué vamos a llenar el vacío? ¿Qué es lo que va a pasar sin petróleo? ¿Cuánto nos cuesta importarlo? Bueno, esas son preguntas que nos hacemos a propósito del fracking. La señora ministra tiene toda la razón y el presidente Duque tendrá que pronunciarse definitivamente sobre si permite o no permite el fracking. En campaña prometió de manera categórica que no permitiría el fracking. ¿Y con qué vamos a vivir? Se roban vehículos, ahí sí cabe decir que a la lata, porque los vehículos tienen muchas latas. En el 2018 subió un 30% el robo de vehículos en el país. Más de 40.000 unidades se robaron. ¿Y dónde están los jueces? Porque la gente dice es que a los ladrones de los vehículos los ponen presos y los jueces los sueltan. Más de 40.000, oigan la cifra, 40.000 vehículos robados en el año 2018. La multa a Conalvías. Recuerden ustedes cuando se estaban construyendo las obras de la calle 26, las grandes obras de Bogotá, y entonces los nules salieron de la escena y vino Conalvías, y Conalvías fue peor. Tiene multas por 173.000 millones de pesos. Pusieron demandas, pusieron tutelas. Esto hace mucho tiempo. ¿A qué velocidad trabaja la justicia de Colombia? Finalmente se ha tomado la decisión. Conalvías sí debe pagar los 173.000 millones de pesos de multa. Obviamente queda completamente quebrada. El atentado contra el gerente del Hospital Universitario del Valle. No lo mataron de milagro a él y a sus escoltas, tenía escoltas. Lo encendieron a bala en la ciudad de Cali. Se salvó de milagro y nos seguimos preguntando ¿por qué? Siempre nos preguntamos en Colombia por qué matan a la gente. Este fin de semana tuvimos 2 masacres. En Chicago, una masacre, Chicago, Illinois, una masacre de 5 personas, y la noticia recorrió el mundo en muchas direcciones.
Aquí tuvimos 2 masacres, una en las vecindades de Cúcuta, en el norte de Santander, y otra en Aguachica, Cesar. 9 muertos, y la noticia ni se conoce. 9 muertos. En el 2018 se redujo 12.8% el área iniciada para nuevas construcciones. La industria de la construcción está en crisis en Colombia. ¿Por qué? Antes de irse del gobierno, el señor Sánchez en España quiere exhumar los restos de Francisco Franco, que está en el Valle de los Caídos. La izquierda, los comunistas, quieren ganar la guerra que perdieron en el año 39. La quieren ganar ahora. Esto es muy mala idea de un espíritu conciliador. La historia es esa fue la historia de España, y por fortuna esa guerra del 36 al 39 no la ganó Stalin. ¿Qué hubiera sido de España y de Europa si Stalin gana la guerra civil española? Ataque con explosivos en Tame. 2 vehículos fueron afectados, 11 militares quedaron heridos, de los cuales 5 con gravedad. Explosivos en Tame, Arauca. Al ejército lo emboscan. Llegan los aviones con ayuda humanitaria a Cúcuta. Han llegado por lo menos 3 aviones, 3 Superjet de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con una gran cantidad de ayuda humanitaria. Marco Rubio, el senador de la Florida, está o ha estado en Cúcuta dirigiéndose a los venezolanos, dándoles ánimo y mirando el desembarque de la ayuda humanitaria que está lista para entrar a Venezuela. ¿Se opondrá el ejército venezolano a que los venezolanos tengan comida? ¿Se opondrá a eso? ¿Se opondrá a esa monstruosidad? Suiza congela cuentas de Diosdado Cabello y 5 más. Lo habíamos dicho, lo confirmamos ahora. El pluralismo en Uniandes. El pluralismo en Uniandes consiste en la Universidad de los Andes, la que fundó Alberto Lleras Camargo, que se quede en paz en su tumba, y Mario Lacerda, que se quede en paz en su tumba, invitando a una guerrillera, a una delincuente de ese tamaño como la señora Sandino, para que dicte clases en los Andes, pero son obligatorias además. No es que los invitan para que el que quiera ir por curiosidad o porque le da la gana vaya, no, es que era una obligación. Ervin Hoyos pregunta por qué no lo invitan a él con las niñas de la Corporación Rosa Blanca en las mismas condiciones. Vamos a ver si el pluralismo de los Andes alcanza para eso, para invitar a Ervin Hoyos y a las niñas de la Corporación Rosa Blanca para que le cuenten a los muchachos de los Andes qué hacía la señora Sandino durante lo que aquí se llama el conflicto, qué delitos cometía, cómo trataba a la gente y cómo participaba en la captura de las niñas que servirían de pasto sexual de los guerrilleros y que después de embarazadas, porque obviamente tenían que quedar embarazadas algún día, las obligaban a los más espantables abortos. A ISIS, los terroristas del Islam, solo le quedan 700 metros en Siria. El problema es que tienen más de 1000 rehenes civiles y no saben qué hacer ni las tropas kurdas ni los Estados Unidos. Más de 1000 rehenes tiene ISIS en lo que le queda 700 metros cuadrados en Siria. Hubo nueva manifestación de los chalecos amarillos franceses, obviamente con las violencias de siempre, los excesos de siempre. En Francia hicieron una encuesta y los franceses dicen que están hasta el cogote con los tales chalecos amarillos. Ya llenaron la copa de la paciencia de los franceses. En Colombia, el procurador y los informes reservados de Hidroituango.
El procurador dice, yo voy a hacer una reunión y le voy a exigir a Hidroituango que muestre los informes que tiene recibidos en materia técnica sobre el proyecto, entre otros, un concepto que dicen que existe del ejército de los Estados Unidos, de los especialistas en esas materias, que parece que no es nada favorable. Necesitamos la verdad. Hidroituango se tiene que salvar. Hay que pedirle al corazón de Jesús que salve a Hidroituango, porque de otra manera vamos a tener gravísimas dificultades energéticas para el país y un problema de marca mayor para las finanzas de EPM, de Medellín, de Antioquia entero. El príncipe bin Salman, el príncipe de Arabia Saudita, está de tour. Ya llegó a Pakistán y ofreció $20.000 millones para obras en Pakistán. No dijo que en préstamo. Parece que es un aporte de Arabia Saudita a sus vecinos de la región, y en Pakistán ofrece $20.000 millones. En Venezuela, Guaidó convoca 1 millón de voluntarios para pasar la ayuda humanitaria. Es posible que la ayuda humanitaria sea el vaso, la gota que derrame el vaso, que derrame la copa en Venezuela y en el mundo entero con respecto a Venezuela, porque no es posible que haya un gobierno donde la gente tiene hambre que no deje entrar comida, donde la gente se muere en los hospitales por falta de recursos médicos y le cierre la puerta a esos recursos médicos. Eso no lo puede tolerar la humanidad. En Barcelona, España, 200.000 personas salieron a la calle para protestar por el juicio que se adelanta contra los catalanes independentistas. En Cancún, México, al pie de la zona turística, en una discoteca, entraron unos bandidos disparando, mataron 5 personas e hirieron otras 5. Un gravísimo acontecimiento porque la gente no va a querer volver a Cancún. Y como ya mucha gente no quiere volver a Acapulco porque se volvió un sitio de terrible violencia en México. Dos masacres el fin de semana, como lo decíamos a ustedes. Estamos llenos de dolor por esos 9 colombianos que han muerto. Que es corte de cuentas, que son bandidos, lo que se quiera. Son 9 colombianos muertos en este fin de semana. Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy, en el año de 1943, se impartió la orden de acabar con el gueto de Varsovia, donde estaban refugiados muchísimos judíos con sus familias viviendo en Varsovia, la capital de Polonia, y ordenaron que había que sacarlos a todos para llevarlos a los campos de concentración de Treblinka. Los judíos se defendieron. Lo que pasó se los contaremos a ustedes en Hoy en la Historia. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos a seguir nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la Hora de la Verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Vamos a
música alegre, de la música mexicana. Esto es pop de México. Pues esto fue en 1989, es decir, hace 30 años. ¿Cómo les parece? Pasa la vida. Pero, Sergio, a veces despedimos la semana los viernes con música caliente, con música que levante el espíritu. ¿Por qué no hacerlo el lunes cuando la gente muchas veces está como decaída? Uy, como cuando más se entristecida? necesita, claro. Cuando más se necesita, claro. Entonces aquí está Que te la pongo con el grupo Garibaldi. Así saludemos la mañana, Sergio Gel. Y que te la pongo, doctor Londoño, la restricción a los carros y a las motos en Bogotá. Parece que Peñalosa también estaba cantando esta canción porque hay una emergencia ambiental en la capital del país. Estamos en este momento en alerta naranja por los altos niveles de polución en el aire, lo que ha llevado a la administración distrital en cabeza de Enrique Peñalosa a adoptar medidas urgentes como la implementación del pico y placa extendido para carros y motos. Esto en un horario de 6 de la mañana a 7:30 de la noche y el fin de semana pasado con restricción de 6 a 6 el sábado y de 6 a 3 de la tarde ayer. Una medida, doctor Londoño, que no deja de ser polémica, muy polémica, porque es de vieja data conocida la obsesión del alcalde Peñalosa en contra de los vehículos particulares. Vehículos que, hay que recordar, la gente no tiene por hobby, sino por necesidad. Esto en medio del panorama que ofrece una ciudad que no tiene transporte público lo suficientemente cómodo, eficiente y seguro como para que la gente, sin que la obliguen a ello, decida a adoptar el transporte público como su transporte convencional. Pues bien, en medio de la emergencia ambiental, la decisión fue la de restringir la movilidad de los carros y las motos, que sumados todos ellos aportan el 28% de la contaminación, según quedó demostrado en el último día sin carro y sin moto que se adelantó en la capital del país hace unos días. Pero eso sí, hay que decirlo, no se le pone el ojo a los camiones que transitan por la ciudad, que más bien parecen chimeneas ambulantes y de los que cifras oficiales indican que aportan más del 40% de la contaminación en Bogotá. Tampoco se revisa la contaminación que genera el mismísimo transporte público, un transporte en el que ni Petro ni Peñalosa quisieron adoptar la última tecnología, la que menos contamina. Y hubo un rifirrafe precisamente entre ellos este fin de semana en Twitter, entre el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el exalcalde Gustavo Petro, frente a este tema. Lo cierto es que los dos son responsables por igual de la contaminación que en este momento genera el transporte público en la capital del país. Y esto por no hablar también de la industria. El tema industrial pues también aporta muchísima contaminación en Bogotá, pero nadie quiere poner el ojo allí, nadie quiere asumir tampoco la responsabilidad. Y mire, recordemos cómo hace un tiempo, cuando Néstor Morales en Mañanas Blue le preguntaba frente al tema de la contaminación a Peñalosa, pues él afirmaba que el problema del aire en Bogotá no era la polución, sino el polvo. Escuchemos. El problema más grave para la salud en el aire en Bogotá es el polvo, no son las emisiones de combustión. Es el polvo, eso lo saben todos los expertos en el tema de salud. El polvo es el problema más grave. Tenemos 1.100.000 personas en Bogotá que no tienen pavimento frente a la casa. Pues de aquellos polvos, estos lodos que tienen restringida la movilidad de vehículos particulares y motos, al menos esta semana en Bogotá, y digo al menos porque en principio, desde la alcaldía, presentaron esta decisión como una medida temporal para esta semana, mientras bajan los niveles de contaminación exacerbados por las condiciones meteorológicas que se registran en la capital, pero que, visto el odio de Peñalosa con los vehículos particulares y visto que en este país muchas medidas temporales resultan convirtiéndose en permanentes, como la que hoy conocemos como el 4x1000, por ejemplo, esto por traer un ejemplo, pues quizá esta medida se extienda también más de lo que en principio nos han dicho. Ya amanecerá y veremos. Mientras tanto, esta semana son cientos de miles de bogotanos que están haciendo maromas y esta semana pues buscan acomodar sus agendas y sus negocios a esta restricción que afecta a toda la ciudadanía, gran parte de ella utilizando los carros y las motos no solo como un medio de transporte, sino también como un medio de subsistencia. Ya veremos para dónde va esto. Lo cierto, doctor Londoño, es que la alerta naranja en Bogotá se mantiene y la restricción para los carros y las motos pues está en firme. Se dice que hay mucha calima en Bogotá y la calima viene de las partes bajas del país, de las riberas del río Magdalena,
con las quemas que hacen los campesinos para la siembra. Y esas quemas se van al aire y el viento trae calima a Bogotá. Y hay zonas en el país como en Bucaramanga. Parece que Bucaramanga está bajo una masa compacta de calima. Parece que es atroz lo que hay en Bucaramanga. Pero bueno, aquí son los carros privados y los motos los que tienen la culpa, pero no las chimeneas en que se convierten las volquetas, los camiones de transporte y el Transmilenio. No es sino que lo miren, que vean los noticieros de televisión, si es que usted no quiere ver un aparato de Transmilenio de cerca, que es una verdadera chimenea. Y los del SITP, los del Servicio Integrado de Transporte Público, hay que ver lo que es aquello. Eso no le impresiona al alcalde Peñalosa, que mantiene su fobia, debe ser una fobia adquirida de niño, algún problema psicológico que no se lo han tratado en un psicoanálisis adecuado, contra los carros privados y ahora contra las motos. ¿Cuánto bajó la actividad económica este domingo? Los restaurantes que no tuvieron clientela, los almacenes que no fueron visitados. El día domingo es un día de actividad económica para mucha gente. Bueno, se acabó. Y en los municipios aledaños a Bogotá, porque la gente pues no podía salir de la ciudad a comerse su mazorca. Obvio. En la sabana. Obvio. Esto tiene un impacto muy grande en Bogotá y los alrededores, pero seguimos en una emergencia ambiental por culpa de causas y de factores que el alcalde Peñalosa no toca. Lo último que decía pues es que se trataba del polvo. El polvo. Y entonces el polvo es el que origina la polución, no es la combustión de automotores. Es así, uno se pregunta entonces por qué prohíbe a los automotores que funcionen. Lo que debe hacer es una gran campaña de pavimentación de las calles donde 1.100.000 personas no tienen pavimento. Dicho por él. Dicho por él. Y habrá que preguntar qué ha hecho para que eso no ocurra. ¿Qué habrá hecho como alcalde de la ciudad? Pobre Bogotá, Dios mío. Tan lejos de Dios y tan cerca de Peñalosa. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. La ayuda humanitaria para miles de venezolanos que están en peligro de muerte ya está lista. La fecha para su entrada es el 23 de febrero y el mundo entero está atento a lo que pueda ocurrir porque Maduro insiste en no dejar entrar ni los alimentos ni las medicinas. Juan Guaidó, el presidente de Venezuela, aseguró que su meta es alcanzar 1 millón de voluntarios que enfrenten el bloqueo de la tiranía al ingreso el próximo sábado de la ayuda humanitaria que por ahora espera en Colombia, Brasil y Curazao. 3 aviones militares de Estados Unidos llegaron el sábado a Cúcuta, donde se almacenan medicinas y alimentos desde el 7 de febrero, cerca del puente limítrofe Tienditas, bloqueado por militares venezolanos con camiones y otros obstáculos. Otro centro de almacenamiento está en Brasil. Se abrirá el lunes uno nuevo donde se agrupará solamente ayuda brasileña y el martes llegará un avión desde Miami a Curazao con más asistencia estadounidense. Otro avión enviado por Puerto Rico llegó el viernes a Cúcuta, en tanto que en Chile se recoge ayuda humanitaria de países de la región. A medida que se acerca el 23 de febrero, Guaidó multiplica los llamados a los militares que todavía apoyan a Maduro para que dejen pasar la asistencia, señalándoles que bloquearla es un crimen de lesa humanidad. Mientras tanto, Maduro manda militares a las zonas fronterizas, bloquea el puente Tienditas con contenedores y el viernes sorprendió con sus ejercicios militares en el puente internacional José Antonio Páez, donde del lado venezolano se veía militares simulando estar muertos. Pero algo llamó la atención. Los militares que fingían estar muertos tenían cascos azules y cajas puestas a su lado. Maduro fingió que mataba a los cascos azules de la ONU, de quienes se ha dicho se pedirá su intervención para ingresar las ayudas humanitarias hasta el vecino país. De otro lado, ayer domingo llegó a Colombia el senador republicano estadounidense Marco Rubio. Estuvo ayer en Cúcuta para supervisar cómo avanza la operación para la entrega de más de 200 toneladas de asistencia humanitaria. La presencia en Colombia del congresista republicano
quien es uno de los hombres más cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un contundente mensaje para Nicolás Maduro. La comunidad internacional no descansará hasta que la asistencia humanitaria enviada por varios países, principalmente por Estados Unidos, ingrese a Venezuela y hasta que regrese la democracia a ese país. En Cúcuta también está el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Kevin Whitaker, y el de Colombia en Washington, Francisco Santos. Hay que esperar a ver qué sucede el próximo fin de semana en Venezuela, si Maduro se atreve a un enfrentamiento con militares colombianos, brasileños y estadounidenses que van a estar presentes en la entrega de la ayuda, o si sigue con su estrategia de atrincherarse y deja pasar la ayuda sin problemas. Lo que está claro es que de esa ayuda depende la vida de miles de venezolanos. Uno no podría entender, jamás podría entender que a un pueblo hambriento no se le pueda llevar comida. Y jamás se podría entender que a unos hospitales desabastecidos de lo elemental no tienen algodón y no tienen gasa. Ni pregunte pues por el funcionamiento de los equipos de alguna complejidad y por la posibilidad de que en Venezuela se haga diálisis y se trate al cáncer, a los enfermos de cáncer con quimioterapia. Ni pregunte por eso, porque pues está lejos del alcance de los venezolanos. Y el mundo ofrece ayuda y Maduro se niega a recibirla, porque lo diremos en nuestra nota editorial, el hambre es una estrategia de los tiranos. Stalin, que en últimas es el padre de la revolución cubana y de la bolivariana, lo practicó con éxito en Rusia. Mató por hambre 6 millones de personas en Ucrania y luego mató por hambre mucha más gente, la que fue necesaria para imponer su régimen de terror. El hambre es una estrategia de los tiranos. Hablaremos de ese tema en nuestra nota editorial. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Mientras desde la extrema izquierda y de los sectores que apoyaron el proceso con los narcoguerrilleros de las FARC hacen campañas por redes sociales y a través de la revista Semana para que la JEP no se acabe, con el lema Yo defiendo la JEP, hoy seguirá la farsa en ese tribunal diseñado a la medida de las FARC, con la audiencia a puerta cerrada con alias Pablo Catatumbo, quien hoy hace las veces de senador por el partido FARC. En otras palabras, más de lo mismo, me refiero a lo que pasó con alias Timochenko, pues están algunos de los jefes de la guerrilla presentándose ante la JEP para hablar de su responsabilidad en los secuestros cometidos por ese grupo terrorista. Debo recordar que estas versiones de los jefes de las FARC van hasta el 27 de mayo, donde cada semana habrá versiones por parte de los mayores asesinos de la historia de Colombia. De acuerdo con cifras que maneja la justicia colombiana, no solo están involucrados en los secuestros los 31 jefes del secretariado, sino también por lo menos 4.100 guerrilleros condenados en más de 68 sentencias. El dato más relevante en medio de esta tragedia es que hay 8.163 víctimas de secuestro entre los años 93 y 2012. Pero lo más difícil de digerir es que a las víctimas de las FARC no les permitan confrontar a sus victimarios, que seguirán en supuestas diligencias ante la JEP, pero a puerta cerrada. Y es que eso solo se puede entender por la naturaleza de ese pseudotribunal. Esto es lo que dice alias Timochenko, jefe mayor de las FARC, sobre lo que significa la Justicia Especial para la Paz. Este es un tribunal único, una experiencia única en el mundo, creado por los mismos insurgentes, en que los mismos insurgentes contribuyeron a su creación para someterse a ese tribunal. No hay antecedentes en el mundo en ese sentido. Claro, no hay antecedentes porque no existe ninguna justicia que sea confeccionada por los criminales que tienen que comparecer ante esa misma justicia. Entre los defensores de la Justicia Especial para la Paz tenemos el hombre de la Colombia humana, Gustavo Petro, que casó varias peleas este fin de semana y en la novia les contaremos de las que no salió bien librado. Pues indignación causó un trino que publicó en su cuenta de Twitter que decía: una encuesta en la zona de distensión encontró que las mujeres se metían a las FARC porque allí había suministro de toallas higiénicas y en la casa campesina no la había por la pobreza y el machismo rural. Esto fue lo que dijo Petro a través de la red social, a lo que respondieron desde la Corporación Rosa Blanca, donde se concentran las mujeres y niñas violadas por las FARC, de la siguiente manera, esto dijeron ellas:
Petro Gustavo es la cuenta de Twitter, solo representa su infamia. De todas las niñas y mujeres que hacemos parte de la Corporación Rosa Blanca, ninguna hasta el momento nos fuimos por voluntad propia. Teníamos 9, 10 y 11 años. Nos sacaron de las escuelas, nos violaron y nos acabaron la vida. Infame. Cierro comillas. El caso es que por ahora, mientras la extrema izquierda insiste en la maravilla que es la JEP, el presidente Iván Duque sigue revisando la ley estatutaria y esperamos que la objete por inconveniente, y es que no hay derecho que sigan anunciando audiencias a puerta cerrada de donde salen las FARC triunfantes y sonrientes como si nada hubieran hecho. Y yo le tengo que hacer una pregunta a usted, que es un jurista distinguido y profesor en varias universidades. ¿Dónde está la acción civil aneja al proceso penal? En todo proceso penal se puede presentar una demanda civil que la presenta la víctima para ser resarcida por los perjuicios que el delito le causó. Esos 8.000 y tantos secuestros demandan un castigo penal, por supuesto que sí, pero también una indemnización a las víctimas. Pues ni una sola palabra, porque la JEP no se ocupa del asunto. No se ocupa del asunto. No. Ese tema no corre con la JEP. ¿La JEP para qué? Recuerde usted que si ellos aportan verdad, ayudan a su proceso de amnistía y de indulto. Claro. Para que no paguen los perjuicios causados con esta acción. Digamos, el ELN, pues que es una mezcla de ELN y de FARC, cuando contamina el río Catatumbo, le causa un perjuicio gigantesco a la nación, que debería constituirse también en parte civil, y a los dueños, a los campesinos dueños de las tierras alrededor del río y de la quebrada, que quedan inutilizados para lo que deben servir, entre otras para el alimento y para calmar la sed del ganado que pasta en los alrededores. ¿Dónde están las demandas civiles? ¿Dónde está la acción civil aneja al proceso penal en la JEP? A ver, cuéntenos. Pero ni hablar de ese tema, ¿no es cierto? Ni hablar de indemnización, ni hablar. Y resulta que las FARC y el ELN son riquísimos, porque están apuntados al único negocio realmente próspero que hay en Colombia, que es el de la cocaína. Negocio maldito que consiste en envenenar a las juventudes y en mantener envenenada a la gente. Ese negocio rinde mucho, y ese negocio no indemniza a las víctimas. ¡Qué horror! Tata Castro. Muy buenos días a todos. El colombiano Miguel Ángel López, del equipo Astana, campeón del Tour Colombia, la carrera de ciclismo más importante que se realiza en nuestro país y que terminó ayer en Medellín. Tal como se esperaba, la etapa reina ayer fue todo un espectáculo, sobre todo los últimos 16 kilómetros en el ascenso a la meta, un premio de primera categoría en el Alto de Las Palmas. Y fue allí donde los nuestros pusieron el ritmo. Primero Winner Anacona, luego Superman López, Iván Ramiro Sosa, Egan Bernal, Rigo, Daniel Martínez, y el que no se quería despedir sin triunfo, Nairo Quintana, el ganador de la etapa. Por fin pudo ganar Nairo en Colombia, y lo hizo a pesar de la imprudencia de un espectador que lo tumbó faltando 3 kilómetros de la meta. No logró descontar lo suficiente para meterse en el podio, pero sí emocionar a los cientos de espectadores que lo vieron volar en este ascenso. Nairo cruzó la meta en solitario con un tiempo de 3 horas 57 minutos y 19 segundos. A 8 segundos cruzaron Iván Ramiro Sosa y Superman López. Este último no solo terminó ganador del Tour, sino también de la montaña. Superman López, con 25 años, le arrebató la camiseta naranja de líder al francés Julian Alaphilippe, quien terminó séptimo en la general a 1.33 de él. El segundo lugar en la general fue para Iván Ramiro Sosa del Sky, a 4 segundos de López, y Daniel Felipe Martínez, compañero de Rigo, en la tercera posición a 42 segundos. El defensor del título, Egan Bernal, terminó de cuarto, y Nairo Quintana ascendió al quinto lugar. Arrasaron los colombianos, doctor Londoño. De los 10 primeros de la general, 8 son de nuestro país, y también se impuso la juventud. El ganador con 25 años, el segundo lugar tiene 21 y el tercero con 22 años. El Tour Colombia cerró el telón por la puerta grande. El que no salió por esa puerta fue Chris Froome, que ayer terminó a 14 minutos del ganador y en el puesto 91 en la general a 48.25.
Alguna cosa debió pasarle. ¿Qué tal? ¿No? Yo no creo que Chris Froome sea Está corredor arrancando para... la temporada. Pero, bueno, pero estuvo un poco de días haciendo entrenamientos en Antioquia y, en fin. Sí. No creo que Chris Froome esté para quedar en ese puesto. No sé si de pronto le dio algún trastorno el exceso de bandeja paisa. No sé. ¿Será? Será de pronto. Pero en todo caso, una gran carrera. En todo caso, el ciclismo colombiano sigue apasionando a la gente. Y ayer el ascenso a Las Palmas puso las cosas en su sitio. Y Nairo es Nairo. Sí. Esperemos que ese Nairo de ayer sea el Nairo que se vaya para Europa. Y en un minuto estaremos con un invitado muy especial, Samuel Hoyos, precandidato a la alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático. Hablaremos de algunos problemas de Bogotá, empezando por el problema que en este momento más angustia, el de la contaminación del aire. En un minuto, Samuel Hoyos estará con nosotros en la Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana, 43 minutos.